Saludos señores, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de una estrategia de inversión para criptomonedas. Vamos a explicar exactamente cuáles son los criterios para comenzar a construir una inversión, por ejemplo en Bitcoin, y cuál es el momento en el que tenemos que salir de nuestras posiciones. Este va a ser uno de los videos más completos que hemos hecho para realizar inversiones en criptos, así que espero que les agrade. Para esta ocasión vamos a necesitar dos indicadores. El primero es el indicador RSI de 14 periodos, al cual le vamos a hacer algunas modificaciones en lo que se refiere al estilo, porque hay muchas cosas que no vamos a utilizar. Lo primero es esta media móvil amarilla que le han colocado al RSI, no la vamos a utilizar, entonces la podemos remover. Lo siguiente son estas bandas, tanto la banda superior como la banda inferior. Tampoco los vamos a utilizar para esta ocasión. Lo único que nos interesa del RSI es esta banda media, que por defecto estaría en el nivel 50, pero nosotros la vamos a mover al nivel 45. Y esto primordialmente lo vamos a utilizar para detectar el punto en el que vamos a comenzar a construir nuestras inversiones. El siguiente indicador y por último es el indicador SSL Channel, que vamos a configurar a 15 periodos, y este va a tener la función de señalarnos el punto en el que vamos a salir de nuestras inversiones, así que entremos en más detalle de cómo es que esto funciona. El primer paso de todo este proceso es detectar zonas de acumulación, y para ello nos vamos a apoyar en el indicador RSI de 14 periodos. Históricamente, cada vez que el RSI en la gráfica semanal se va por debajo del nivel 50, o en este caso nivel 45 si es que queremos ser un poco más selectivos, suelen ser zonas muy buenas para ejecutar algunas compras. Por ejemplo, si regresamos en el tiempo y nos vamos al año 2012, podemos ver cómo es que durante esta zona el RSI estuvo por debajo del nivel 45, indicándote que compraras por esta zona, y bueno, podemos ver cómo es que después de eso tenemos un movimiento bastante fuerte hacia el alza. Posteriormente, durante este periodo, el RSI se va por debajo del nivel 45 de manera consistente, y aquí fue también una muy buena zona para comprar, dando paso después también a un movimiento muy fuerte hacia el alza. Exactamente lo mismo, aquí tenemos el RSI yéndose por debajo del nivel 45 en varias ocasiones, aunque yéndose por debajo y por arriba consistentemente, pero igualmente fue una muy buena zona para comprar y posteriormente tuvimos una subida. Igualmente durante este periodo fue una ventana bastante corta, en donde el RSI se va por debajo de ese nivel y posteriormente un movimiento hacia el alza. Aquí igualmente una ventanita muy corta para comprar y posteriormente tendremos un movimiento hacia el alza. Y en tiempos más recientes hemos estado por debajo del nivel RSI 45 durante ya un muy buen tiempo, pero seguramente cuando nos vayamos acercando ya más hacia el halving o quizá un poco tiempo después, probablemente los precios pues ya van a estar por encima de este nivel, a menos que tengamos una guerra nuclear antes de eso. Entonces ese es el primer paso. Lo primero es detectar estas zonas de acumulación por debajo del nivel 45 en el RSI semanal, y vamos a comenzar a comprar únicamente las velas bajistas. Así que en resumen, lo que estamos esperando es que el RSI semanal se vaya por debajo del nivel 45, y una vez que tengamos cumplida esta condición vamos a hacer un DCA únicamente con las velas bajistas semanales. Por lo tanto tenemos que esperar al cierre de la vela. Esto al menos en México ocurre a las 7 de la tarde los días domingo, y entonces procederíamos a comprar si es que todo esto se cumple. Por ejemplo, durante esta semana bajista el RSI cerró por debajo del nivel 45, concretamente en el 43.68. Por lo tanto, al final de la semana ejecutaríamos una compra, y exactamente lo mismo con estas velas rojas que podemos ver de este lado. La premisa es que no sabemos exactamente dónde va a estar el fondo del mercado, pero a través de la combinación del DCA y del RSI deberíamos lograr un costo promedio relativamente bajo. No va a estar
en el fondo del mercado de ninguna manera, pero debería ser un muy buen punto de entrada de cara a próximos ciclos. Y puesto que esto es una estrategia de inversión, estamos hablando de plazos bastante largos, tanto para acumular y también para vender, potencialmente años. Por ejemplo, esta ventana de acumulación empezó a partir de la semana del 11 de agosto del 2014 y terminó en la semana del 7 de septiembre del 2015, de modo que estamos hablando de que esta ventana duró más de un año, aproximadamente unos 392 días. Así que esto requiere de bastante paciencia, vamos a estar en pérdidas durante un muy buen rato con mucha probabilidad y también tenemos que dividir nuestro capital en suficientes porciones esperando a que esta ventana de acumulación pues dure bastante tiempo. Después de haber explicado cuáles son las condiciones para ejecutar estas compras, ahora lo importante es saber en qué momento vamos a salir de nuestras inversiones. Y para ello es importante saber cuál es tu costo promedio de compra. Hay muchas cosas que puedes hacer, un Excel, por ejemplo, o igualmente en Binance hay un apartado donde te hacen un análisis de tus operaciones y uno de los datos que te dan es el costo promedio que llevas durante un cierto periodo de tiempo. Entonces eso te puede ser de bastante utilidad para llevar un control. Bien, durante esta ventana nosotros tuvimos un costo promedio de $305 por cada Bitcoin. Estamos hablando del año 2014, ¿de acuerdo? Ahora bien, la condición para salir de esta inversión es esperar a que el SSL haga un cruce negativo y que además nos deje por lo menos una ganancia de un 30-40%. Si no tenemos eso, no cerramos la operación, simplemente continuamos invirtiendo y aguantando la posición. Por ejemplo, aquí tuvimos un cruce negativo, pero claro, este cruce negativo está ocurriendo por debajo de nuestro costo promedio, de modo que simplemente lo ignoramos y continuamos invirtiendo. Posteriormente, de este lado, el SSL vuelve a cruzar positivamente y se va, y durante bastante tiempo. De hecho, la señal para salir de esta operación ocurrió hasta el año 2018. Y recuerden que estamos hablando de que comenzamos esta inversión por allá de finales del 2014 y prácticamente todo el 2015, de modo que estamos hablando de un plazo de unos 3-4 años para que todo este ciclo se cumpliera. Ahora, ¿valió la pena esperar tanto tiempo? Bueno, en esta situación claro que lo fue, porque tuvimos un retorno de un 2580%. Si nosotros hubiéramos invertido solamente $50 a la semana, que me parece que es bastante asequible, durante esta ventana hubiéramos tenido la oportunidad de invertir $1400. Al final de este año, el año 2018, tendríamos una ganancia de $34,790. De este lado tenemos otro ejemplo de una acumulación que ocurrió desde la semana del 29 de enero del 2018 al 11 de febrero del 2011. Y en lo que se refiere a la duración de esta ventana de acumulación, es prácticamente una calca de la anterior. La anterior duró más o menos unos 392 días aproximadamente, y en el caso de esta duró 378. De modo que tenemos prácticamente una calca en lo que se refiere a este lapso. En todo caso, suponiendo que invertíamos únicamente $100 por semana en cada una de estas velas que cumplían con los criterios que estábamos buscando, habríamos invertido en 18 semanas, es decir, un total de $1,800. Claro, para este punto tú ya tendrías muchísimo más capital que podrías invertir. Esto simplemente es un ejemplo, pero idealmente pues habrías querido ser muchísimo más agresivo durante esta ventana. En todo caso, al final de este periodo tenemos un costo promedio de $4,882 y pasado algún tiempo el SSL hace un cruce negativo, como podemos ver de este lado, que nos deja una ganancia de un 65% aproximadamente. Entonces cumple con las condiciones que estábamos buscando de por lo menos un 30-40% de ganancia. Así que tenemos
una ganancia de $1,170. Ahora, en esta situación, me parece que es importante en ciertas ocasiones ser flexible, porque cuando Bitcoin corrige un 83-85%, generalmente son precios que ya nunca vamos a volver a ver. ¿Cuántos de nosotros no nos hubiera gustado el haber comprado Bitcoin en los $3,200, $3,400? De modo que debería ser un tanto más difícil para cada persona el soltar tu Bitcoin solamente por una ganancia de un 64%. Idealmente, pues habrías aguantado este Bitcoin hasta el próximo halving y pasado algún tiempo. Pero claro, para todo esto hay que ser un tanto más discrecionales, estudiar los ciclos del mercado y de esa forma pues tener una mejor idea de cuál es el momento en el que tenemos que vender. Posteriormente tenemos otra pequeña ventana de acumulación que ocurre entre la semana del 23 de septiembre del 2019 al 9 de marzo del 2020. Si hubiéramos comprado únicamente $150 por semana, solamente habríamos tenido oportunidad de comprar en 5 de ellas y nuestro costo promedio habría sido de $6,821, que podemos ver el costo promedio pues está por aquí abajo. De modo que pasado algún tiempo, bueno, tenemos un cruce negativo del SSL por debajo de nuestro costo promedio, no vamos a vender ahí. Y después tenemos un movimiento sostenido durante un muy buen rato. Estamos hablando de que esto fue un lapso de 430 días aproximadamente. Y finalmente aquí, en este cruce negativo en el SSL, habíamos vendido nuestra inversión con una ganancia de un 580%. Aquí tenemos otra pequeña ventana de acumulación. Aquí tenemos una venta de un 46% y finalmente de este lado pues esta es la ventana de acumulación más reciente que hemos tenido en este último mercado bajista, que lleva una duración de aproximadamente 259 días. Entonces todavía nos faltaría algún tiempo de estar por lo menos lateralizando para que tenga una duración similar a lo que hemos visto en ocasiones pasadas. De momento el costo promedio estaría en los $28,979, es decir, en este punto, así que no está tan mal. Más o menos estarías en una pérdida de aproximadamente un 30%, lo cual no es bastante en términos de cripto. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de mercados tradicionales, pues sería una desgracia completamente. Ahora bien, se dice por ahí, según el estudio de los ciclos en el Bitcoin, que el próximo pico del mercado se va a producir en el año 2025, si es que el próximo ciclo va a ser más o menos igual a los que hemos tenido anteriormente. Por lo tanto, si tienes la paciencia suficiente como para aguantar hasta aquel entonces, puedes buscar una señal de salida por allá de finales del 2025 utilizando simplemente el SSL. Señores, muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado. Si es así, por favor suscríbanse al canal y nos veremos en el siguiente. Que tengan un muy buen día, hasta luego.